gracias por venir a acompañarnos con esta noticia hermosa para mí. No es mi primera vez en México, pero sí en lugares tan importantes. Y bueno, nada, estoy muy feliz, la verdad, con mucho nervios, ansiedad, pero muy feliz de poder traer mi show a un lugar tan especial. Es un disco diferente a lo que la gente... Bueno, igual a mí me gusta, como en mi música, armar universos, ¿no? La gente que conoce mi discografía, ¿no? Como vos, por ejemplo. Vengo de lo que es muy reggaetonero, muy trapero, a lo que tiene un poco de R&B, que es un poco más romántico. Y bueno, en esta ocasión la diferencia quizá más grande es que se aleja un poco del urbano, pero sigue teniendo como la impronta Casu siendo, ¿no? Entonces también de repente se presenta como la dificultad de saber cómo armar un show que tiene tantos géneros diferentes y orgánicos. Creo que el proceso creativo del disco de Latinaje fue sobre todo dejar los propios prejuicios que yo siento sobre mí misma. Para mí, yo me autopercibo como una persona del urbano, como trapera, como me conocen ustedes. Quizá tuve que hacer un rechequear como esa configuración en mi mente y en mi autopercepción, porque este es un disco donde se canta, donde se toca, ¿no? En vivo, y siempre existe ese juicio de valor con la música, como si la música digital no tuviese la importancia que tiene la música en vivo y todo esto. Entonces es adentrarse en discusiones que tiene uno con uno mismo, ¿no? Y yo conmigo misma tuve un montón de veces la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué voy a cambiar así? ¿Por qué voy a darle esto a la gente? Si no es lo que la gente espera de mí, si yo me dedico a esto, ¿qué voy a hacer después de este disco? Cuando tenga que hacer otro. Y entonces, como me tocó callar todas esas voces y decir lo hago porque quiero, porque me gusta, porque sé que lo voy a hacer bien, con mucho cariño, y porque la música tiene un poco eso. Cuando uno tiene la libertad de hacer la música que quiere, es como un universo en donde las únicas limitaciones te las pones vos mismo. Entonces yo lo que traté fue como de derribar mis propias limitaciones y mi propia percepción sobre mí misma. El nombre del álbum, del proyecto en sí, es un nombre muy literal. Es en lo que uno piensa literalmente cuando decís latinaje, ¿no? Como un conjunto de cosas latinas. Entonces fue un término que empezamos como usando en el estudio. Como que se sienta el latinaje, decía yo. Y después me encontré como que con este término que me parecía súper acertado, y sin saber cómo le iba a poner a mi disco. Entonces me di cuenta que ahí estaba, había estado siempre ahí. Y bueno, como digo, los retos son un montón. De hecho, hay cosas que nos pasan a nosotros los artistas que forman parte como de la industria y de una estructura súper barroca e intrincada, que tiene muchísimos detalles, que es como una línea llena de detalles minuciosos que tienen que ver con las empresas, con los lanzamientos, con esto, con lo otro, donde uno, cuando pasa muchos años en la industria y la vas aprendiendo, es mucho más difícil de lo que yo te puedo contar. Yo te puedo hablar de quizá que lo que la gente espera, ¿no? Que son cuáles son los obstáculos como emocionales y cosas, bueno, no sé qué, me pasó esto, me pasó lo otro. Pero la verdad que a veces pasan cosas peores en el esqueleto, digamos, ¿entendés? Me pasó esto, la empresa, la situación, el dinero, la inversión, ¿sabes? Como que siempre es muy barroca la cantidad de obstáculos que puede haber. Y después están los obstáculos de los que la gente quiere saber, digamos, que son como quizá más emocionales. La fuente de inspiración de este proyecto fue la música en sí. Este proyecto tiene mucho tiempo de ser creado. Yo empecé van a ser más de 3 años con las primeras canciones, y realmente tuve el privilegio de pasar todo este tiempo construyendo este disco, porque en el medio me quedé embarazada y entonces pude dejar de trabajar, y fue como un momento
en mi embarazo y mi maternidad que me permitieron tener el tiempo para gestar muy de a poquito este proyecto. Entonces, son canciones que nacieron hace mucho. Hay muy pocas canciones que son cercanas a la salida del disco, que creo que son 2 de 14 canciones que las vengo trayendo de hace varios años ya. Fue más fácil hacer las canciones como más clásicas, que las canciones donde había que poner una cuota de mucha modernidad, ¿sabes? Fue más difícil hacer el merengue, por ejemplo, menú de degustación. Fue más difícil hacer el funk. Fue más difícil hacer la canción de indie, quizá, que usamos más elementos todavía del urbano. Me costó más, porque venía de una línea donde la canción tiene una estructura que ya es conocida. En cambio el urbano casi que no la tiene, y ¿qué le importa si la tiene? ¿Sabes? Como que en el urbano cada uno hace lo que es abstracto. En cambio la canción no, la canción tiene una estructura. Entonces llegó un momento donde yo ya no sabía cómo hacerlo. Y dije, puta, me estoy olvidando, ¿cómo se hace esto? Así que sí, yo diría que Menú de Degustación fue una canción que fue un reto que termine de convencerme también. El show no está totalmente armado, tengo como un montón de ideas que estamos tratando de encaminar, pero yo creo que particularmente esta gira me costó más que en otros momentos entender por dónde iba la propuesta estética. Siempre para mí fue muy claro, o sea, yo hacía un disco y yo ya sé cómo se va a ver, ya sé qué va a ser la portada, ya sé qué es lo que voy a llevar al escenario. Y en esta ocasión me costó muchísimo. Entonces, todavía no te puedo decir qué puede la gente esperar, pero sí algo diferente, bien diferente de lo que se vio, por ejemplo, en Nena Trampa, que creo que va a ser interesante, hasta para mí. Bueno, México es un lugar no solo para mí, sino para toda la música latina y no también, un lugar muy importante y muy bonito. Yo digo que tienen una capacidad muy grande de dar amor, y cuando mi proyecto fue muy pequeño me dieron amor, cuando mi proyecto fue mediano, cuando me pasaron miles de cosas me dieron amor. Entonces para mí significa mucho este territorio, como significa para un montón de mis colegas. Yo digo que cosas muy importantes suceden en México, cosas muy importantes sucedieron para el género, ahora suceden muy importantes para la propia música de México. Y bueno, en mi disco intenté de alguna manera como rendir ese intento de homenaje a la música mexicana, pero eligiendo algo que yo sintiese que está más cerca de mi propio género, del trap. Entonces, y no alejarme tanto. Entonces, para mí los corridos tumbados son un lugar donde yo me siento muy cómoda. Es un terreno como si fuese hasta conocido, bien conocido para mí, ¿entendés? Porque siento que tenemos mucho en común. Así que una de las felicidades más grandes que me ha dado el disco es que la gente de México lo abrace la canción, abrace Dolce, que yo tenía mucho miedo y tenía mucho vértigo, y traté de convertir esa canción en lo mejor posible para que se sintiera que es como un acto más de respeto y de admiración que de un intento de robarme algo. Me pasa con México particularmente que la persona que más le gustaba la música mexicana en mi casa, sin saberlo yo, desde chica, de dónde eran los artistas, fue a mi abuela. A mi abuela le gustaba Juan Gabriel y Ana Gabriel muchísimo, entonces en mi casa se escuchaba mucho esa música. Y los años que uno se tarda en descubrir de dónde son los artistas, ¿no? Pero creo que mi abuela está sobre todo presente en mi educación. Mi abuela fundó una escuela muy pequeñita en mi pueblo, en la que yo hice toda mi escuela primaria. Entonces, literalmente ella fue la responsable de mi educación, de que yo sepa escribir, de que practique la escritura y de que estimule
iba como formándose, ¿no? Que eran mis ganas de escribir cuentos y poemas. Ella lo estimuló un montón y aparte me acompañó de forma intelectual, digamos, para progresar en ese saber. Yo tengo muchas colaboraciones de ensueño. Me gusta mucho Wicca, Concha Wicca. Creo que es una artista increíble que me encantaría poner una canción con ella. Y después, hablando de acá, por ejemplo, de México, un montón. Se me cruzan muchas cosas por la cabeza, me quedo pensando, pero a ver, alguien que no sea tan delirante decirte, pues yo te podría decir Luis Miguel, pero sabemos que no voy a grabar con Luis Miguel. Sabemos, sí. Pero me gusta mucho la banda MS, por ejemplo. Así que están oficialmente invitados a que hagamos una canción con la banda MS si quieren. Los artistas emergentes saben más cosas de las que sé yo. Literal, yo veo cada cosa y cada proyecto chico acá en México, en Ciudad de México, y cómo la gente los apoya y cómo hasta te diría la industria los apoya, que hasta me dan celos. Como digo, puta, ojalá en todos los lugares hubiese tanto respeto por la música y tanto cariño. Y mira que aparecen artistas que la gente se enoja porque no cantan, porque hacen esto, pero todo lo que está pasando también en el género urbano acá, en México, es un momento muy importante para los mexicanos como que se haga tan fuerte. Siempre han sido muy cálidos con los artistas urbanos grandes, o con los medianos, con los iniciales, conmigo, con mis colegas, y de repente tener ahora como sus propios Avengers y su propio como Power Rangers del reggaetón es muy importante. Así que a los que no les gusta está bien, pero para los consumidores del género urbano, apoyen a sus artistas, a los artistas de su país, que así crece la música de cada país. Para mí mi libro es muy importante, obviamente, es un trabajo que fue de muchos años también, tiene casi 4 años de ser trabajado y de ir y venir, y es un trabajo que realmente conlleva mucha atención, mucho pensamiento, pasar muchas horas como desarrollando esas ideas que nacen y que después tienen que tener como un desarrollo. Pero a diferencia de la música, los libros viajan más lento. Pese a eso, hemos tenido un montón de éxito con el libro, quizá por el fanatismo, la gente que quiere leerlo. Pero para que realmente después termine representando y colaborando y instalándose, digamos, el pensamiento que trato de transmitir, creo que va a llevar un tiempo. Tener éxito o prevalecer, ¿no? En un ambiente como el que a nosotros nos tocó, en el trap quizá particularmente, conllevó, perseverar, resistir, digo yo, ¿no? Yo siempre digo que hay lugares a donde uno llega con su carrera que no se llega por talento vocal o por talento musical siempre, es como a veces llega el que más resiste, y a las mujeres nos toca resistir mucho. Creo que algo que hice fue resistirme a que me venzan, resistirme a una lloradita y a seguir, como a las injusticias, y cada vez toda esa frustración y el enojo ponerlo en mi música y usarlo como de combustible, ¿no? para seguir avanzando y cada vez con más fuerza. Los obstáculos son necesarios en la vida, en todos los aspectos de la vida. Los obstáculos en la música se ven teñidos de la desigualdad de género siempre, lo cual para mí es una batalla que es mi batalla más importante, pero obstáculos tenemos todos. Creo que ahí es donde uno empieza a forjar su carácter y creo que el mayor de mi esfuerzo y de mi energía lo puse en forjar mi carácter y forjar esta como potencia que me permitiera a mí como derribar todas esas barreras que para por fin respirar y decir, ok, aquí voy a poner mi música, llegué. Me costó, pero llegué. Entonces,
La música lo que tiene es que funciona como una especie de como estupefaciente. Entonces vos cuando te abrazás a tu música o haces un catarsis o te inspirás de otra música, es como que te vas nutriendo y sacando y poniendo y sacando, ¿no? Creo que es trabajar en la música es un trabajo difícil y por eso es importante estar bien conectados con el amor que uno tiene en la música, no olvidarse que por qué lo hacemos, o por qué yo hago música, porque la amo, porque amo hacer música y porque para mí es un privilegio enorme que la gente me escuche. Entonces eso retroalimenta ese amor que yo le tengo a la música. Ustedes me dan amor, yo hago mejor música. Más amor me den, yo haré mejor música o lo intentaré. Nosotros nos volvemos a encontrar con las canciones a medida que pasa el tiempo y que nos pasan cosas, ¿no? Entonces creo que menú de degustación es mi mood. Para mí es bien importante, fue bien importante en el álbum que la identidad visual y el inicio de la canción con la que inicia el álbum, contara un poco más de mis raíces. Porque yo, consciente de que me escuchan en otros lugares, siempre tuve mucha admiración por los países que han sabido hacer de su música tradicional, modernizarla y expandirla. Y entonces me encontré como sintiendo, ¿qué pasa si yo quizá tengo también esa posibilidad en mis manos? Yo vengo de un pueblo bien chiquitito, de una provincia donde no conozco a nadie que haya podido llevar su música tan grande, y para mí es un orgullo representar al norte de Argentina. Entonces creo que traté de abrazarme mucho a la idea de que, ¿sabes? Porque también yo me pregunté, ¿qué le importa a la gente de dónde vengo yo? ¿Qué le importa? ¿Qué les importa si nací cerca del cerro, si estoy más cerca de Bolivia que de Buenos Aires? ¿Qué les importa? Y en realidad, mirando a otros artistas que agarran esa raíz y la convirtieron de a poco en algo mainstream, me sentí muy inspirada y traté como de abrazarme bien fuerte, de agarrarme bien fuerte a ese ejemplo, ¿no? Y bueno, y así pude hacer un disco que recorre toda Latinoamérica, pero que empieza contando quién soy yo, y la otra canción que es Inti, que es una canción tan personal y tan mía, y de mí para mi bebé, también tiene ese sonido andino que es como el color auditivo de donde yo vengo. El género y los artistas grandes que nosotros escuchamos todo el tiempo están como explorando con las raíces, porque creo que es un gran momento. Hay sucesos sociales que nos hacen abrazarnos a nuestras raíces, porque a veces se ven amenazadas, ¿no? O sea, vemos que de repente se amenaza nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra raíz, nuestra identidad, y entonces nos abrazamos, que es un poco lo que pasó con Benito y esta defensa con la que hay que alzar la voz, que es muy importante. Yo creo que por un lado eso, sabiendo que la música latina se convirtió en una música muy importante ya para la industria completa del mundo, poder nosotros reivindicar estas raíces porque finalmente el pueblo latino es un pueblo sufrido, es un pueblo atacado, es un pueblo que nos pasa todo el tiempo cuando nos vamos a otro lugar discriminado. Entonces creo que es el corazón de uno de poder reivindicar tus propias raíces. Es muy importante que exista. Y también creo que hay otra situación sucediendo en la música, que es que hay mucha oferta en la música, hay mucha oferta del mismo género, mucha oferta muy parecida una con la otra, y entonces estamos todos como buscando la diferencia, que eso también es bueno, ¿no? O sea, toda esta oferta, esta ola de novedades que llegaron, y que esa fórmula que usábamos nosotros nos dimos cuenta que se reveló ante el mundo, entonces
hay una estructura que es fácil de replicar y está sucediendo, y entonces es ahí donde uno como artista dice, uy, esto ya no me funciona, tengo como que complejizar quizá mi fórmula. Y también me parece que es un acto de respeto hacia la música que los artistas grandes estén volviendo como a buscar, a renovarse. Después en particular lo de me decías, me imagino que te referías a Inti. Mi hija, yo siempre lo digo, yo no soñaba con ser mamá, yo no soñaba nunca soñé con formar una familia, nunca soñé con nada de las cosas que en algún momento me pasaron y fueron muy hermosas para mí. Pero si hay algo que no había soñado y que en lo que no me había puesto a pensar nunca es cómo iba a ser yo siendo mamá. Y quiero tratar de ser humilde, pero siento que soy una mamá espectacular.